Bienvenidos a Café y Capital, el podcast donde hablamos de negocios y emprendedorismo. Hoy tenemos aquí a Pragmático, bienvenidos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Y ustedes cómo están? Muchas Bien, gracias. muy felices de recibirlos. Estamos como muy emocionados de tenerlos y escuchar su historia. Creo que Pragmático es un negocio que de primera vista es demasiado lindo, como que dan ganas, ¿verdad? Da interés. Entonces, bueno, genuinamente no solo ver el negocio, sino conocerlos a ustedes es un honor. Bueno, yo voy a iniciar como dando el contexto de cómo se dio esto, ¿verdad? Verdaderamente, nosotros empezamos a hablar, yo empecé a hablar con Donovan al respecto como de hacer la idea, hablar un poquito del negocio, ¿verdad? Y ya luego posterior tuvimos una llamada donde me contó un poquito más del negocio, ¿verdad? Y nos dimos cuenta de que al final ustedes tienen una historia muy interesante que es de contarle a la gente, ¿verdad? Pero primero nos gustaría como introducirlos a ustedes, quiénes son, ¿verdad? ¿Por qué están aquí? Bueno, mi nombre es Mariana Jiménez. Yo soy ingeniera industrial de profesión del TEC, entonces creo que soy súper Cartaga. Tal vez para empezar por ahí, bueno, pragmáticos de Cartago. Entonces, yo en realidad siempre me desarrollé como en el campo como de la tecnología. Aún estoy trabajando. Y Pragmático nació hace 2 años y medio ya. 2 años y medio. 2 años y medio, Súper sí, nuevo, sí. ajá. Eh, Fue como un proyecto como entre amigos, en realidad. Yo en Pragmático propiamente me dedico como a toda la parte como administrativa. Yo soy como la que ve a todo el personal, proveedores, toda la parte como de diseño y mercadeo. Bueno, comercial es un poco más Donovan. Pero yo creo que propiamente a mí es a la que más encuentran en el negocio cuando la gente va, porque eso es como mi rol. Claro. Bueno, mi Mucho nombre gusto, es Mariana. mi nombre es Donovan y más bien estoy encantado de estar acá, conociéndolos a ustedes y compartir un poco. Muchas gracias por la invitación. Sí, como dice Mariana, bueno, somos 4 socios, ahorita solo estamos ella y yo por cuestiones de que alguien tiene que estar en el restaurante, ¿verdad? Eh, y los 4 tenemos historias de vida diferentes. Al final, bueno, los 4 nos pusimos de acuerdo, somos 4 amigos que con una hoja y un papel creamos este sueño que se llama Pragmático y ciertamente le dimos un estilo diferente a lo que Cartago necesitaba. Pragmático llegó para satisfacer esas necesidades de la zona, de personas jóvenes, adultas. Y bueno, al día de hoy, gracias a Dios, a la gente le ha encantado, le ha gustado mucho. Espero que vayan algún día también, que conozcan. Y pues bueno, eh, parte de la historia de Pragmático, que inició hace poquito más de 2 años y medio, por lo menos en la apertura, pero estuvo en nuestro pensamiento mucho más tiempo y que ya una vez pudimos ponerlo en marcha, el mercado reaccionó de una manera que nosotros jamás lo pensamos. El día de la apertura fue un boom y hasta el día de hoy no nos podemos quejar. Hemos crecido bastante y bueno, la intención es seguir aportando de nuestra parte social con las personas que tenemos como colaboradores, y obviamente también seguirle dando ese espacio a las personas para que puedan llegar al restaurante, que no lo hemos dicho, ¿verdad? Pragmático es un restaurante eh, que puede llegar, tomarte algo, consumir alimentos, obviamente, y tener ese espacio social seguro, tanto para las chicas como para los chicos. eh, y pues bueno, eso es un poquito lo que es Pragmático. ¿Y de dónde surge la relación entre ustedes? ¿En qué momento se conocen? Em, bueno, la historia es nosotros somos 4 socios. Ajá, Uno es mi hermano, ok. y otro es un amigo que tenemos Donovan y yo en común, que se llama Rolando. Por ahí de la pandemia, nuestro hermano mayor, no el que es socio nuestro, sino nuestro hermano mayor, era gerente de alimentos y bebidas en un hotel
Y pues obviamente viene la pandemia, lo echan y entonces se va para Estados Unidos, ¿verdad? Y hace plata durante la pandemia, como y trabajando 6 meses en realidad. Se devuelve y cuando llega en el 2021, a inicios del 2021, dice que se quiere poner un bar. Entonces le dice a mi hermano menor, porque mi hermano menor, Raúl, era bartender y también se había quedado sin trabajo en la pandemia, exactamente. Entonces resulta que dice, inician como ese bar, ¿verdad? Que realmente era así como un proyectito de un espacio alquilado en un lugar que le sobraba a un restaurante que había. Y entonces al final el lugar hace un boom en Cartago porque primero todo el mundo venía a estar encerrado un año. Luego en Cartago no había como ese concepto como de traer DJs, especialmente porque traían DJs que eran de San José. Ok. O sea, era como, no sé, algunos DJs como que van al mercadito o cositas así. Sí. Entonces, empezó a ser como, ya la gente no tenía que irse a San José, especialmente porque había restricción en la noche y en esa época todo estaba como más, como complicado para salir. Y entonces el lugar surge así, hace un boom, se hacía siempre fila para entrar, crece demasiado en cuestión de 6 meses. Y entonces ya mi hermano mayor me dice como, Mariana, integrate también porque nos están haciendo falta manos. Al final mi hermano se sale del proyecto y quedamos solo mi hermano menor y yo. El día que cumplimos un año, cerramos el negocio porque ya era demasiado grande como para lo que nosotros dos podíamos manejar. Sí, ya había crecido demasiado, ya los gastos eran mucho más grandes, no teníamos algo serio, no teníamos una sociedad, no teníamos como patentes, ni siquiera funcionábamos con la patente del restaurante que nos alquilaba. Y entonces decidimos cerrarlo. Dijimos, bueno, excelente proyecto, nos encantó, todo muy bonito, pero ya. Como al año, antitos de que pasó un año, me busca Rolando, que es el amigo que tenemos Donovan y yo en común, y me dice como, ¿por qué no hacemos de nuevo el proyecto? ¿Verdad? Porque no abrimos un distrito, se llamaba el otro lugar. ¿Por qué no hacemos un distrito 2? Y yo le dije, pues en realidad me parece que podemos como apuntar más alto, o sea, como ese lugar, como les digo, era pequeñito, era como clandestino. Y yo sentía que podíamos hacer como un lugar más finito, más... Otra vibra. como cambiar un poco la vibra, así, un Ajá. poco más como que fuera como de gente que sí podía ir a comer, no tan como fiesta, sino gente que podía como ir y comer y que tomarse sus traguitos y en Cartago no hay nada así. De hecho, Ajá. cuando nosotros cerramos, todo el mundo nos decía como, abran de nuevo, por favor, porque no tenemos dónde salir en Cartago. Entonces, llega Rolando y me dice que él y un amigo quieren adentrarse en este proyecto. Y entonces le digo yo, bueno, démosle con mi hermano porque ya, mi hermano era mi socio en ese momento y ellos dos igual eran socios. Y al final, bueno, yo a Donovan sí lo conozco de años, ¿verdad? Mi hermano era el que no lo conocía, pero empezamos a pelotear ideas y a buscar lugares y al final encontramos esta casa vieja, súper grande, que tenía como una terracita atrás y dijimos, ¿por qué no acoplamos el lugar como a un lugar de Barrio Escalante? Porque en Cartago no hay eso. O sea, si ustedes van a todos los lugares, están como en centros comerciales. Ajá. Básicamente es ir a un centro comercial, a un local del centro comercial, y eso es como lo más. Entonces nosotros dijimos, y no, o sea, parece tonto, pero traigámonos este concepto a Cartago, que de nuevo Cartago tal vez va un poco atrasado comparado con el resto de provincias. Pero eso fue lo que quisimos y entonces realmente si ustedes llegan al lugar, por fuera es una casa, se ve como casa y cuando entran ya ahí va cambiando el concepto y al final al llegar atrás es una terracita
tiene un techo retráctil para que entonces si está haciendo buen clima la abrimos, si está Ajá. haciendo mal clima la cerramos. Ah, qué bueno. Sí, tiene como una energía muy como fresca y como diferente. Entonces, básicamente de ahí surge. Qué bueno, digamos, irónicamente se cierran negocios por lo exitosos que son, ¿verdad? Como les pasó en el caso de Distrito. eh, y no porque el negocio le esté yendo mal, como que se le sale a uno de las manos. Y ahora, bueno, que está, me parece vacilón que la gente a veces dice, es que me voy a traer tal concepto, tal idea de afuera, Europa, Estados Unidos, así, a Costa Rica, porque aquí en Costa Rica no hay eso, pero ustedes como que se lo trajeron a Cartago, ¿verdad? Como aquí en Cartago no hay, entonces, a pesar de que en otro lado la gente podría viajar de Cartago a San José, ustedes facilitan el acceso a eso y es exitoso. Ahora, ¿cómo? Digamos, porque ustedes cierran un negocio porque se hizo muy grande y se les sale de las manos y vienen con un negocio más grande todavía, como un concepto de restaurante, qué tragos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo les fue con el tema de las patentes y toda esa cuestión ahora que más bien decidieron expandirse? Sí, de hecho, nosotros, bueno, lo que somos Rolando y yo, realmente lo que hicimos fue de aprovechar todo ese conocimiento que ya tenían Raúl y Mariana, de que al final eso tiene un costo, ¿verdad? El costo de haber sufrido ya tanto un negocio exitoso como también el cierre de un negocio, llámese exitoso o no, de ahí hay camino recorrido. Entonces, y tiene un costo, tiene un precio, tiene sudor, tiene lágrimas, ¿verdad? Entonces, por ahí yo lo comento con ellos y bueno, nosotros realmente, pues, obviamente, cada quien pone su granito de arena, pero aprovechamos ese camino ya recorrido. Por ahí entonces lo que hicimos fue de ya aplicar, dichosamente los cuatro somos profesionales, entonces empezar a aplicar de los conocimientos adquiridos y dijimos, bueno, hagamos un FODA. ¿Qué fue lo bueno, lo malo de este proyecto que tuvieron? Bueno, lo malo fue, ya lo que dijo Mariana, tema de patentes, ¿viste? Muchas regulaciones que bien o mal, que es muy complicado, es un acto de fe realmente emprender en Costa Rica, ¿verdad? Es mandarse a ciegas, pero así están las reglas y hay que hacerlos. Y si hay que empezar desde cero y desde abajo, pues se hace, como muchos. Nosotros no tenemos lo que se llama, no sé, patas en el gobierno, cosas, no, no, vos tenés que ir, sentarte, sacar tu fichita, Hacer las filas. hacer las filas gubernamentales, comerse el tiempo, recibir tus negativas, ¿verdad? Y pues bueno, pero hay que hacerlo, alguien tiene que hacerlo, si no, si fuese sencillo, cualquiera lo haría. Entonces con todo eso sí, le sacamos el tiempo, tuvimos que sacar el espacio y hacerlo con todo el amor porque era un proyecto que realmente está ya en nuestros corazones, que Dios ya había puesto en nuestros corazones y nada de eso nos iba a detener. Entonces sí, fue complicado, todo el tema de Ministerio de Salud, patentes, caja, INS, Hacienda. Fuimos un poquito más, de hecho, la milla extra recorrimos, que somos pymes. También somos una de las pocas empresas en Cartago que somos marca país, somos Essential Costa Rica con declaratoria turística. Entonces eso nos da cierto valor o cierto prestigio, por decirlo así. No, y reconocimiento. Claro, por supuesto, que tienen ciertas condiciones las personas que entren a disfrutar del lugar, del espacio, de que ya fueron avaladas por cierto organismo que dicen, bueno, pueden cumplir con espacio seguro, que las mujeres no se van a sentir acosadas, algo tan simple que todos deberíamos hacer como el reciclaje, ¿entiendes? Entonces eso nos caracteriza mucho, es ir por esa milla extra. Valor diferente. Un valor agregado. Sí, de hecho es curioso porque, bueno, yo le había contado a Donovan que yo el año pasado viví en Cartago, de hecho, viví como 5 o 6 meses allá. Y en realidad, digamos, una de las cosas que a mí personalmente, como yo estoy tan rodeado al final de estar en el GAMP, como de bares y de esa vida como nocturna, era como la tranquilidad de Cartago, que me gustaba demasiado. Yo le decía a Eric que parecería broma porque uno no lo entiende, pero digamos, el cartel de Paseo Metrópoli se apaga, el del mall.
para nosotros, digamos, uno pasa por oxígeno así, eso está encendido toda la noche, pero curiosamente allá se apaga todo de verdad en las noches. Y son cosas como tan simples que al traer un concepto así es muy innovador, ¿me entiendes? Porque al final están en una cultura que es tranquila. O sea, para mí el Cartago en general es muy, muy tranquilo. Ahora, dentro de todo eso, ¿verdad? Ustedes traen ese concepto que al final no es por decirlo así, la calle de la amargura o, por ejemplo, un bar directamente en la Cali, pero es un concepto mucho más tranquilo, como más social, como lo estábamos hablando. ¿Qué, qué creen ustedes que al final los diferencia a ustedes, verdad? De esos conceptos que hay aquí en el GAM, digamos, ¿por qué allá, aparte de obviamente la parte de ustedes como de innovar, actualmente como qué actividades o qué han hecho para ir como innovando esa parte, ¿verdad? Porque me imagino que, bueno, nosotros obviamente hicimos una pequeña investigación y hemos visto los proyectos, de hecho hace poco hicieron un proyecto con No Corro Nada, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces, son cosas que al final son muy innovadoras a vista de uno y me imagino que para la gente de allá, que la cultura es un poco distinta, es bastante, pues, enriquecedor, digamos. Sí, nosotros lo que hicimos realmente fue tropicalizar un poco la idea que ya la gente conoce en San José, un poquito de Heredia y demás, y trasladarla a Cartago. Entonces, toda esa idea, pues obviamente la fuimos tropicalizando y para la gente de Cartago. Tampoco es que a Cartago vos puedes llegar y a cierto grupo, sí, ¿verdad? Hay segmentos para todo, pero tampoco puedes llegar y tirarles un rock full y al día siguiente electrónica y al día siguiente reggaetón, si no tenés que irlo de la mano guiando y escuchando cuál es la necesidad que ellos quieren. De ahí también empezamos a construir, bueno, ya sabemos que la energía que Pragmático tiene, que al final nosotros decimos, somos 4, no, somos 5. El mismo restaurante ya por sí solo tiene su propia energía. Sí. Y a veces decimos, puchica, qué miedo estos números, ¿verdad? De esta semana, ¿será cómo nos irá a ir? Que a veces no, ese es el temor y esa es la pregunta que todo emprendedor siempre se hace, ¿verdad? Puchica, estamos en cierre de mes, ¿cómo estamos con la planilla? ¿Cómo estamos con el alquiler? Sí, vamos bien, pero ocupamos cerrar con tantos números. Eso siempre lo hacemos. Y dichosamente, a veces ya nuestras ideas no van o nuestra energía tal vez está un poco baja. Y obviamente Dios siempre en medio de todo, pero decimos, el restaurante saca pecho, el restaurante él mismo generó cierta riqueza por ya obviamente el trabajo construido, pero no sé, sentimos que él tiene como su propia energía que ha sido construida por nosotros 4 y obviamente por las personas que llegan, que ya son fieles a nosotros. Después la parte que hemos tratado de ir afianzando son realmente esos socios comerciales que hay que tocar puertas y a veces también tocan nuestra puerta, entonces hay que saberlos escuchar. Estos muchachos de No Corro Nada tienen un proyecto enorme, chivísima, y pues bueno, aperturaron la zona de Cartago con nosotros, con las carreras y demás, con las corridas, y nosotros pues obviamente encantados. ¿Qué más? Tenemos yoga muchas veces los domingos, entonces son actividades que se diferencian muchas veces de otros restaurantes porque le damos al público, a la sociedad, esos diferenciadores. Mariana sabrá más porque se encarga mucho de esos diseños. No sé, en competencias de hamburguesas hemos estado con los muchachos ¿cómo se llama? De Costa Rica Weeks, super chiva, también un proyecto enorme. Y pues bueno, ya empieza también lo que es Pragmático a sonar en diferentes lugares, por eso mismo, por esos socios silenciosos en algunos casos y otros socios pues más bien que podrían tener más renombre que uno y ahí pues nos vamos guiando, nos vamos apalancando un poquito. Usted dijo una palabra clave que yo creo que es como un filtro mental en todos los emprendedores y es el miedo. Eh, yo creo que en la mayoría de personas en algún momento despierta esa chispa de quiero abrir mi negocio o voy a ponerme un restaurante. Y ya luego empieza como esa cadena de pensamientos de lo que uno ocupa empezar a hacer, ¿verdad? Y ahí donde la mayoría de personas se quedan. Que el alquiler, las patentes, que luego el tema de la cocina. El otro día, bueno, hemos tenido invitados con cafeterías y nos dicen que el tema del restaurante como tal es muy complicado. Ahora también el tema del alcohol,
¿verdad? Entonces, el verlos a ustedes ya con todo este concepto de pragmático materializado, le despierta a uno la curiosidad de si ustedes pasaron por todo ese proceso, ¿verdad? De, ok, hay que hacer esto y esto y esto y esto, y no se echaron para atrás, ¿verdad? Entonces, quería como preguntarles cómo fue ese proceso en ustedes y cómo lo sacaron adelante. Yo te robo el micrófono. Bueno, realmente yo creo que el miedo siempre está. Lo que pasa es que uno decide qué hace con él, ¿verdad? Em, yo por lo menos, y la verdad es que sé que casi que hablo por todos, sentimos que si el miedo se usa como un stopper, digamos, como algo que te va a detener a algo, pues nunca vas a crecer, ¿verdad? Nunca vas a salir de tu zona de confort. Y yo creo que realmente, y tal vez por eso, como Novan lo decía, nos unió Dios, la vida, lo que la gente crea, es porque hicimos un buen equipo y entre todos usamos ese miedo como apalancamiento, más bien. Entonces, digamos, cuando a uno la gente le dice como, hágalo aunque le dé miedo, yo realmente confío en que uno tiene que hacerlo. Obviamente vienen muchas otras variables, como que la plata, que si vas a tener la plata para hacerlo, o que si vas a tener, no sé, las capacidades en tiempo a veces también, porque no todo el mundo puede emprender si tal vez tiene un trabajo. Yo pienso que lo peor que puede pasar es que no salga, igual uno aprendió algo de eso, ¿verdad? No necesariamente todos los negocios exitosos fueron el primer negocio de alguien. Y por ejemplo, a nosotros nos pasó, digamos. Pragmático no fue nuestro primer negocio ni nuestro primer emprendimiento. Em, Inicialmente sí nos asustó mucho porque nosotros tal vez definimos un monto que dijimos, ok, este va a ser el monto de inversión y ese monto no alcanzó. Ese monto no alcanzó, no pudimos comprar muchísimas cosas. Tal vez el lugar lo queríamos ver diferente, pero no se podía porque ya no había más plata. En algún momento dijimos, aún no estamos 100% listos, pero vamos a abrir, porque si no abrimos, no tenemos para pagar salarios la otra semana. Entonces, digamos, nosotros empezamos con el proyecto un 1 de mayo. Esa casa la volvimos al revés, tal vez luego les podemos como pasar unas fotos y unos videos de cómo era la casa antes, la volvimos al revés. Y eso lo hicimos en 13 días, porque nosotros abrimos el 13 de mayo. Sí, entonces, digamos, o sea, bueno, mentira, empezamos el 1 de abril y abrimos el 13 de mayo, un mes y 13 días, más bien, 13 días hubiera sido imposible. Para sacar temas de permisos, de patentes, todo lo que mencionabas ahora. Y lo volvimos al revés y dijimos, si no abrimos ese 13 de mayo, no tenemos para pagarle a los empleados el 15. Y obviamente esa era la prioridad, ¿verdad? No podemos dejar a la gente sin su sustento. Entonces, ese día eran las 6 de la tarde, porque dijimos, abramos en la noche. Eran las 6 de la tarde y todavía el señor, el maestro de obras, estaba subido en la escalera haciendo arreglos en el techo. Empezaron a llegar unos amigos de Donovan que fueron los primeros que llegaron y estaba el señor todavía subido en el techo. Cuando ya empezó como a llegar más gente, el señor estaba como sacando los escombros en el camión afuera, ¿verdad? Abrimos, no teníamos impresora en la cocina, sino que eran comandas a mano. En la desesperación yo me metí a ayudar porque la comida estaba durando mucho en salir y empecé solo a revolver las comandas y a revolver las comandas para ver qué era lo que había. Y eso es un pecado capital en cocina porque claramente lo primero que entra es lo primero que tiene que salir. Entonces, obviamente hubieron personas que llevaban 2 horas esperando el plato de comida, ¿verdad? No salió bien, no salió bien y está bien que no salga bien porque esas cosas es de las que uno más aprende. Al final del día, tal vez esa primer día de apertura, invitamos a nuestra familia, a nuestros amigos y tal vez gente que no nos iba a criticar porque duramos 2 horas en sacarles el plato. Pero ese primer día cometimos tantos errores en tantas cosas que aprendimos muchísimo. Entonces yo creo que al final el miedo es como un motor, digamos, como que lo motiva a uno a hacerlo mejor, a estar como alerta. Un día de estos escuché una frase como una historia
que le preguntaron a un piloto de avión que volaba, no sé, en un viaje de 12 horas hasta Japón, que si a él le daba miedo volar, y él dijo que sí. Y entonces el muchacho le dijo, Di, pero ¿cómo es posible que usted vaya a volar con miedo? Y él le dijo, es que a mí el miedo me pone alerta. Yo no dejo que el miedo me gobierne a mí, yo gobierno el miedo y me mantiene alerta, me hace estar atento a todas las condiciones que puedan suceder. Y entonces yo creo que eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, cuando hemos tenido muchos como peros, porque hemos tenido demasiados peros en el camino, y nos da miedo, nos agüeva. Yo soy la más llorona, me he pegado no sé cuántas lloradas, pero lo importante es como seguir. Y yo creo que el equipo que uno forma ayuda demasiado. Cuando yo tengo miedo, tal vez ellos me dicen, yo lo hago. Cuando ellos tal vez tienen miedo, están los otros. Y yo creo que eso tal vez es como una parte muy importante en equipo todo es más fácil. De hecho, sí, hay una frase que es súper conocida, que es la unión hace la fuerza, como dicen. La unión hace la Definitivamente donde uno a veces no llega, llega el otro y así viceversa. De hecho, nosotros lo vivimos mucho a nivel de nosotros mismos con los negocios. A veces hay cosas que tal vez yo no estoy haciendo o bien o no estoy viendo con claridad y demás, y está el hombre siempre pendiente y viceversa. Entonces al final creo que es como muy funcional, y más para ustedes que son 4 y al final están como alineados los 4, ¿verdad? Y en sí, digamos, es bastante curioso como ustedes plantean también la parte de usar el miedo como, porque al final es como una ansiedad, o sea, yo lo veo así como que está el típico como, hay veces que uno pospone algo que lleva, no sé, una semana o 2 semanas posponiendo hacer, que si lo hubiese hecho desde el mismo lunes de la primera semana, sale de eso y ya, pero lo sigue posponiendo eventualmente. Entonces muchas veces yo creo que eso es lo que como diferencia a los emprendedores y a la gente como que verdaderamente lo logra, que es como el arriesgarse, el experimentar. O sea, no hay manera de siempre hacer lo correcto, siempre tener el mejor como diseño para lo que sea que uno va a hacer, o la única forma es como equivocándose, como eso que ustedes dicen, ¿verdad? Al final el primer día les dio como un concepto de lo que podría llegar a pasar si no se hacen como las cosas de cierta manera, entonces al final les ayudó a corregir. Actualmente, ¿verdad? Trayéndonos un poco como a la actualidad, es que estábamos hablando anteriormente de que ustedes son 4 y que hay, pues bueno, ustedes son los que pasan más que todo en el restaurante, ¿verdad? Pero ¿cómo hacen en la división de los 4? Digamos, los 4 están como en diferentes temas, o más bien cada uno tiene como su área específica. ¿Cómo manejan esa parte, digamos? Sí, nosotros desde el inicio marcamos como una ruta, todo como un organigrama. Entonces, Mariana, de hecho, y siempre le hago gracias a Dios porque ella tiene mucha energía y es muy inteligente. Ella es la cabeza, como decirte el gerente general. Ya ahí tiene después lo que es el espejo, que es el hermano Raúl también, se encarga mucho de alimentos y bebidas. Entonces, si la comida no les gustó, sería con él, ¿verdad? Ahí yo no me meto. Y Que ya lo dudo. después, sí, no, la comida es deliciosa. Bueno, Se ve. un cumplido. Se me salió el cumplido. No, la comida es muy buena y gracias también al chef por ahí, Claudio, que está con nosotros desde el inicio. Y espero que esté mucho tiempo más, pero bueno, todo depende de él. Y ya después estamos lo que es Rolando y yo, que ya yo me encargo un poquito más de la parte comercial, pero masiva, no el detailing, no el uno a uno, que eso sí ya es Mariana, sino ya como atraer un poco más las miradas hacia el restaurante. Y Rolando sí se encarga mucho de la parte tecnológica y estructural. Entonces sí, amalgamamos un equipo en el cual cada uno tiene sus tareas y sus responsabilidades, pero a la larga también nos reunimos cada cierto tiempo para, ok, bueno, mi avance en cierto proyecto es este, en cierta tarea es este, me interesaría también que podamos encaminar, no sé, una idea comercial por este lado, o Rolando, bueno, ocupamos dinero para una X mejora, Mariana, mira, tenemos un conveniente con tal proveedor, con tal chico y demás, y entonces entre todos por ahí ya sacamos alguna conclusión para tomar decisiones. Bueno, no sé si ustedes en esas reuniones que usted menciona se han puesto como a... Bueno, la manera de ver las cosas es al día a día o si también se plantean a futuro. No sé si tienen una idea de
va a ser de Pragmático dentro de unos años? ¿Lo han pensado? Sí, claro, lo tenemos construido desde el inicio. De hecho, hace como año y medio ahí ya tenemos ciertos planes. Eh, de hecho, estamos trabajando ahorita en uno que no, obviamente no podemos todavía, pues contarlo, revelarlo por un hecho de que tiene que darse primero antes Claro. de, ¿verdad? Y se está trabajando en eso. Pero sí, Pragmático tiene 2 años y medio y la intención es que se quede ahí, que Pragmático es por y para los cartagos. Y que bueno, que lo lleguen a disfrutar. Ya si es un tema de expansión o no, lo veremos a futuro. No sé cómo está por acá Heredia, si necesita alguna energía Sí, parecida, pero sí. yo creo que sí. Pero sí, sí, sí. La intención de Pragmático siempre es ir un paso más allá. Sí, me parece vacilón eso de Heredia porque un día de estos vinieron unos amigos de San José, creo que son de Curridabat ellos, y me dijeron, mae, aquí en Heredia, ¿qué hay para hacer? ¿A dónde podemos ir, verdad? Y yo me quedé así como, mira, no sé, ¿verdad? Entonces creo que uno piensa en Cartago y que en la cultura de la tranquilidad y todo, ¿verdad? Pero es algo que en realidad muchísimos sectores del país necesitan, ¿verdad? Ustedes están trayendo una necesidad importante. De hecho, ahora vos mencionaste como alguno hizo una pregunta y yo les iba a decir eso, o sea, tal vez para la gente que nos escucha, seguro dice como, "Di, pero estos maes están inventando el agua tibia, digamos, no están sacando nada diferente, pero yo creo como que realmente Cartago es una provincia muy conservadora, tanto como en las personas que viven en ella. De hecho, la mayoría de personas que uno conoce casi que migran, ¿verdad? Sí. Sí, se van de Cartago, se van a San José, probablemente, o sea, así sea que queden ahí en Pinares, Ajá. pero En se van, Curry, sí. ajá, sí, en Pinares, en Curry, pero se van, entonces, al final es un reto principalmente mantener un negocio disruptivo en una provincia conservadora. Ujú. O sea, ese para nosotros es como el principal reto. No estamos tal vez como queriendo inventar el agua tibia, tal vez estamos como trayendo un concepto, pero el hecho de mantenerlo duradero en el tiempo es el principal reto. Porque las trabas son muchísimas, que si se hacía fila, porque a la gente le gustaba, se hacía fila, a los vecinos les molestaba, no hay parqueos públicos como uno pensaría, en Cartago no hay tantos parqueos públicos como hay en San José, que hay en cada esquina, entonces los carros no pueden parquear en todo lado, entonces no tenemos como el chance de que la gente siempre esté como cerca del lugar, sino que mucha gente tiene que llegar en Uber porque los parqueos son limitados y las facilidades no son muchas, nuestros costos son más caros porque no tenemos muchas tiendas de conveniencia que mucha otra gente tiene o proveedores de tanta calidad que tienen tal vez los de San José, Heredia o Alajuela cerca, sino que para nosotros tienen que llegar a Cartago. No tienen idea de la cantidad de proveedores que uno contacta y es como, ay no, llego hasta Tres Ríos. Entonces uno tiene que hacer como ese esfuercito extra para poder cumplir como con calidad, con costos, porque tampoco le podemos subir los precios a lo que se vende en Barrio Escalante. Mientras, exactamente, y nos sale más caro. Saben, probablemente muchos de los proveedores que nosotros utilizamos nos salen más caros que a la gente de San José y vendemos más barato. Entonces al final hay que ver de qué manera hacemos ese modelo de negocio sostenible en el tiempo. Y realmente yo creo que es donde Rolando y Donovan nos han venido como a aportar demasiado a Raúl y a mí, que éramos los que casi que trabajábamos solo porque nos gustaba, ¿verdad? Y no porque teníamos que verlo como un negocio. Ahí porque tuvimos que cerrar el primero, porque no era un negocio pues serio. Ellos le vinieron a brindar esta seriedad, que tenemos que seguir un presupuesto, que tenemos que revisar márgenes, que tenemos que reinvertir en el lugar. Entonces creo que esa parte como de trabajar en equipo y hacerlo funcionar entre todos es demasiado necesario. Probablemente ellos sin mí estando ahí controlando los empleados y etcétera, o sin Raúl controlando el tema de mejoramiento de bebidas y de comida y de estandarización, no podrían, pero tampoco nosotros podríamos sin ellos, que son los que
nos jalan el mecate, están constantemente viendo como posibilidades de socios comerciales, de mercadeo, de posicionamiento de marca. Entonces, creo que hacer esa sinergia entre todos ha sido realmente como importante. Sí, de hecho a mí me llama mucho la atención la comunicación que ustedes han tenido para Pragmático, porque, o sea, ustedes si bien tienen la comida deliciosa, ¿verdad? Las bebidas y todo, ir a Pragmático es, al fin, es la experiencia, digamos, es desde que usted llega y que el ambiente, que todo, ¿verdad? Este, ¿qué desafío han tenido como a la hora de comunicarlo? Porque es un reto como que la experiencia de ir a Pragmático sea algo muy chido, pero ¿cómo hacemos para transmitirle eso a la gente y que quiera ir, ¿verdad? ¿Cómo plantearon eso a nivel de mercadeo y comunicación? Porque creo que lo hacen súper bien. Sí, claro, fue un reto grande. Realmente las redes sociales ahora hacen un gran trabajo, ¿verdad? Sin embargo, nunca hay que olvidar el boca a boca. Entonces, cuando las redes sociales se activan y ya la gente empieza, bueno, vamos a darle la oportunidad a conocer esto nuevo que se llama Pragmático. Realmente, si ya vendiste una idea a tu público meta, a tu potencial consumidor, responderle con seriedad y que se lleven una muy buena experiencia. O mejor aún, que sobresalga o que sobrepase eh, esa expectativa que ellos tenían. Y bueno, hasta el momento nunca se le va a quedar bien a todo el mundo. Eso es una realidad como emprendedor, como empresario, como lo que sea, Como persona como incluso. persona. Nunca se le va a caer bien a todo el mundo. Sin embargo, hay que hacer el esfuerzo máximo para que realmente, si estás ya comunicando que sos el mejor lugar en Cartago, sos lo más chido en Cartago, tenés los mejores platos, tenés el mejor ambiente, bueno, que lleguen y que vean ese esfuerzo, tanto en el lugar, las instalaciones, como el servicio al cliente, que es imperdonable, y obviamente la puesta final, llámese su cóctel y llámese su plato, ¿verdad? Claro. Sí, de hecho, al final creo que eso es lo más bonito que al final ustedes han construido, que a través de todo este tiempo, digamos, hicieron una cadena de trabajo que funciona, que les ha traído los resultados, pero que esa cadena de trabajo está en constante crecimiento. Y entonces, como son cadenas individuales, que al final son los cuatro, como los cuatro van en ese mismo proceso de crecimiento, es como el negocio también va creciendo con ustedes. Entonces así se ve desde la perspectiva, de verdad, como de afuera también. Y creo que no, más bien para nosotros, o sea, hablar con ustedes siempre es muy, o hablar en general con los emprendedores siempre es muy enriquecedor, porque uno se lleva muchísimo. Y digamos, hoy personalmente yo me llevo la capacidad que ustedes tienen de, como ustedes dicen, enfrentarse al miedo, o sea, enfrentarse a esas situaciones en las que muchas veces uno constantemente el día a día está, que tiene que sí o sí actuar, digamos que bajo presión y bajo un montón de condiciones extra. Y creo que eso es lo que nos llevamos del episodio de hoy. Al final son personas que se nota que han pasado por muchísimo para llegar a donde están hoy y que nos gustaría ahorita como abrirles como el espacio a... Lo habíamos realizado anteriormente, siempre cerramos como el episodio con una dinámica. Entonces, eh, hablarles tal vez a ustedes que tenía 18, 17, 19, ¿qué le dirían? ¿Qué consejo como a partir de lo que ven a nivel globalizado, ¿verdad? Los negocios y demás. Y qué consejo también le darían de qué no hacer en este momento, básicamente. Qué bueno. Sí, bueno, a mi yo de antes le diría, vamos bien, ¿verdad? Con todo y temor, con todo y bueno, todos vivimos etapas y condiciones de vida diferentes. Y ese lo estamos logrando, no va más allá de tenemos un negocio exitoso o nos estamos enriqueciendo, que todavía no, esperemos en algún momento, pero lo estamos logrando y va a sonar muy romántico, en que estamos aportando realmente un poco más. Nosotros, dichosamente, tenemos colaboradores en los cuales los hemos visto surgir, se entraron y a los meses, producto del trabajo y el orden que ellos han tenido, ya compraron su primer carrito, llegaban en bicicleta y demás. Entonces, eso le habla al Donovan de hoy, pero también al Donovan de antes de algo, si te vas, que en un momento hay que irnos, le aportaste algo, ¿verdad? Personas tal vez que no tienen mucha liquidez y
ya con solo brindar un trabajo en Cartago, que es complicado, por eso muchos emigran a San José, zonas francas, y que también es una bendición, pero también darle esa fuente de trabajo, para mí, por historias de vida y más y condiciones de vida, me habla mucho y me da esa satisfacción personal, más allá de la riqueza, más allá de que no ha llegado aún, espero que llegue, eso me ha llenado realmente, en el salario emocional que llaman. Bueno, yo creo que esto no es como la primera vez que lo digo, ya se lo he dicho a varias gente, pero para mí el papel de la mujer como alguien que realmente aporta es muy importante. Yo les decía a ellos, Cartago es una provincia pequeña, la mayoría de gente sabe quién es el dueño de qué cosa y no hay muchas mujeres que son dueñas de un negocio así, entonces para mí es muy importante ser como un ejemplo. Entonces me siento como orgullosa de que la Mari de 18, 19, que la pulseaba mucho y trabajaba mucho, ahorita se pueda ver como esa mujer que ella quería llegar a ser y probablemente está empezando en muchas cosas, pero me siento como orgullosa de saber que sí inspiro a otras chicas a que no piensen que ellas no pueden hacer eso que yo estoy haciendo. Soy la única mujer entre 4 hombres y siento que aporto mucho al negocio, entonces realmente sentir como que soy un ejemplo para la Mari de antes o para muchas otras chicas que tal vez no se sienten capaces de tener roles un poco más como en jefaturas o ser dueñas de negocios, es como muy gratificante y creo que de las cosas que me hacen sentir como más orgullosa y motivada de seguir haciendo lo que estoy haciendo, porque muchas veces uno quiere como salir corriendo y está harto, y creo que lo principal es como esa resiliencia de seguir y de que sí se puede, si uno trabaja y hace las cosas bien, se puede. Entonces, me gustaría decirle a la Mari que estoy orgullosa, muy orgullosa de ella, que va a estar muy orgullosa de ella, sí. Y es de estarlo, sí, yo como decía Gabriel, me llevo de hoy el trabajo en equipo y la materialización de los resultados del buen trabajo en equipo, comprender los roles, ¿verdad? Que cada persona puede llegar a aportar, y compartir una misma visión que al final se ve, la gente que pasa por al frente o que lo ve en redes sociales, ¿verdad? Ve el resultado de lo que es ahora, pero estos espacios nos permiten como conocer qué es lo que está detrás de eso, ¿verdad? Y entonces es bonito saber que tal vez un grupo de personas que se rodearon de otras personas correctas, ¿verdad? Que todos iban caminando hacia un mismo sentido, se llegó a ver materializado en lo que ahorita es pragmático. Entonces, bueno, de nuestra parte felicitarlos y agradecerles nuevamente por venir a compartir toda esa información tan valiosa. Y sí, muchísimos... Nos toca ir allá. Sí, toca ir a conocer pronto, sí. Y invitados todos, si quieren, comparten redes sociales, la dirección directa o exacta, porque no la tenemos. Es 250 metros este de la entrada sur del Max Peralta. Es en pleno Cartago Centro. Pleno Cartago Centro, no hay manera de perderse. Pleno Cartago Centro. Por eso les decía, en San José Centro hay 800 parqueos, en Cartago Centro hay como 3. No, y muchas gracias a ustedes por el espacio. Igual muchos éxitos con el proyecto y ojalá en unos años nos veamos más grandes. No, el otro año lo repetimos, claro, sí, claro. Genial. Un gusto más bien, y no, muchísimas gracias.